Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Aquí comienza esta historia. En contra del Tratado de Libre Comercio se multiplican en Perú, pese a las operaciones policiales que buscan despejarlos. Mapa no vale nada para nada. Los agricultores dieron inicio a un paro indefinido en reclamo a mejoras en la deuda agraria, el uso del agua y compensaciones por el Tratado de Libre Comercio. Totalmente en contra del TLC porque creemos que hace desaparecer la clase media y pone a algunos muy millonarios y a otros demasiado pobres. No estamos de acuerdo con que se firme el Tratado de Libre Comercio porque principalmente hay muchos sectores que están siendo perjudicados. El gobierno está haciendo a su antojo la firma de convenio, el Tratado de Libre Comercio, sin consentimiento de los pueblos y nacionalidades que vivimos en la frontera. Por eso no queremos este Tratado de Libre Comercio con China, porque eso significa enterrar a los ciudadanos ecuatorianos, porque lo que están haciendo es asesinar el territorio, la madre naturaleza en el país. Acuérdate, Lazo, lo que estás haciendo. Aquí está el pueblo. ¡Vamos, pueblo! ¡El pueblo no se arregla! Ahora podremos igualar condiciones de competencia con nuestros vecinos y países de Centroamérica que ya tienen un acuerdo con esta gran nación del Asia. Lazo no solo dejó la tasa de homicidios más alta de nuestra historia, empresas públicas en absoluta descomposición por la corrupción, 300.000 ecuatorianos expulsados en apenas 2 años y una informalidad que bordea los 2 millones de ciudadanos. También rompió un récord. Impuso la marca de negociación más rápida de un tratado de libre comercio jamás registrado. En apenas 4 rondas de negocio y en menos de 6 meses, Lazo entregó el Ecuador en bandeja de plata al gigante asiático. Más de 4.677 productos chinos invadirán el mercado ecuatoriano con 0% de arancel, mientras que el Ecuador apenas exportará 37 productos. Un acuerdo desigual que se convertirá en una bomba de tiempo para el empleo y la producción nacional. Definitivamente nos pone en una situación de tremenda desventaja. Como has indicado, economías primario exportadoras muy pequeñitas en su escala de producción, con niveles de tecnología básicos, precisamente por eso están especializadas en productos primarios, frente al, podríamos decir, el taller del mundo, donde se fabrica prácticamente cualquier cosa y en escalas inimaginables. Los burócratas ingenuos que firmaron este tratado de libre comercio no calcularon que los chinos tienen enormes ventajas. Primero, pueden devaluar su moneda y abaratar costos. Segundo, sus fábricas abastecen el 45% de la demanda mundial en al menos 3.500 productos manufacturados. Tercero, sus salarios son más bajos que en Ecuador. Cuarto, China incumple los convenios contra la explotación laboral. Quinto, su modelo económico combina el libre mercado con un fuerte proteccionismo estatal que les permite alcanzar subsidios de hasta el 40%. Entonces, con eso lo que estamos es condenándonos a que no podamos luego desarrollar un aparato industrial que pueda tener valor agregado. Y luego, desde la perspectiva comercial, vamos a evidenciar una fuga de divisas de una economía dolarizada para el pago de esas importaciones que se multiplicarán varias veces. En este caso, en cambio, con el tema de que nuestras exportaciones no podrán ampliarse de ninguna manera en magnitudes que puedan compensar esa salida de divisas. Estas pequeñas y medianas fábricas corren el riesgo de desaparecer. Serán reemplazadas por enormes estacionamientos de automotores y maquinaria china, que terminarán por desplazar a los autopartes nacionales y la metalmecánica. Y aunque los defensores del TLC insistan en que este acuerdo beneficia al sector agroexportador, los indicadores demuestran lo contrario. No estamos preparados. La encuesta de superficie y producción agropecuaria continua confirma que el Ecuador perdió 200.000 hectáreas productivas entre 2021 y 2022. Y aunque el gobierno promete un futuro meteórico en la exportación de pitahaya, no existen datos actualizados sobre las hectáreas cultivadas.
prácticamente todo lo que podemos producir y exportar de estos productos que son en los que tenemos competitividad a nivel externo, básicamente ya nos limita totalmente. Es decir, poder duplicar la producción y exportación bananera es imposible. Si bien el sector bananero, camaronero y pesquero es el gran beneficiario de este TLC, ¿qué sucederá cuando sus fábricas, empacadoras y haciendas no den abasto a la demanda china o simplemente su producto se encarezca frente al de otros socios comerciales? Según datos de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, las exportaciones de este producto decrecieron en un 8% los últimos 5 años. Claro, yo puedo llegar a un acuerdo con alguna gran corporación o alguna gran cadena de supermercados en China, pero ¿existe la infraestructura para responder al nivel de demanda que va a existir? ¿No? O por ejemplo, firmo un contrato para la industria textil o para cualquier otra industria en donde Ecuador sea competitivo y me hacen una demanda gigantesca en donde yo voy a tener que ampliar mi infraestructura de productividad aquí, ¿no? Con el riesgo de que el día de mañana me digan no gracias y yo me quede con una infraestructura hiperinflada. El objetivo es convertirnos en el gran proveedor del gigante, pero para hacerlo, al menos deberíamos duplicar las hectáreas sembradas de banano. Es decir, que Ecuador necesitaría producir el equivalente a toda la superficie de la provincia del oro. Pero también es importante entender que China es un país gobernado por un único partido comunista, es un estado capitalista, con estructuras políticas diseñadas durante su pasado socialista, pero que practica un agresivo neomercantilismo y donde sus empresas transnacionales juegan un papel preponderante. Y por lo tanto, si estamos hablando ya de negociaciones comerciales y más aún de tratados de libre comercio, creo que hay que poner atención a todo lo que se está indicando por parte de la sociedad, incluyendo la necesidad de tener mayor información sobre la negociación y concretamente sobre la letra fina de la negociación. En 2019, 2020 y 2022, el camarón ecuatoriano fue víctima de cambios en las reglas del juego. Se le impuso sanciones y restricciones de ingreso al mercado chino. Las autoridades sanitarias emitieron una alerta por una supuesta detección de camarón contaminado con cabeza amarilla y coronavirus. En el 2008, China pasó una regulación, una ley de seguridad alimentaria. Esta ley ha sido utilizada en contra de muchos países que tratan de ingresar sus productos a la China y lo que dicen es que hay problemas fitosanitarios. Imagínense ustedes un buque que ha pasado 30 días bajo el sol y también productos que llegan en contenedores refrigerados, ¿cómo van a llegar con COVID? Yo considero de que en el Tratado de Libre Comercio no están estipulados estos problemas, estos supuestos problemas fitosanitarios que pueden existir, entonces es una desventaja para nosotros como exportadores. Hay ejemplos en América Latina que no son alentadores. Son los casos de Chile, Perú y Costa Rica, que en promedio demoraron cerca de 3 años su negociación de un tratado de libre comercio con el gigante asiático. Los resultados no son favorables. Reprimarización de la economía, hiperespecialización de la oferta exportable, vamos a mandar cobres, minerales, materias primas y adicionalmente eliminación de la mano de obra calificada. Lo más perturbador es que estos países terminaron importando más de lo que exportaron. En el caso concreto del Perú, hubo un mayor impacto en los procesos extractivos de minería, básicamente minería metálica y no metálica, y en el caso de Chile hubo un mayor impacto en la extracción de biomasa. En Perú la situación fue tan devastadora que a inicios de 2023, el gobierno peruano solicitó la renegociación del TLC para optimizar su acuerdo comercial. En un comunicado oficial de la Cámara de Comercio Peruano-Chino, se dijo que China es un mercado atractivo, pero difícil, en el que muchas marcas se enfrentan a problemas de usurpación de propiedad industrial en su proceso de internacionalización y de acceso al mercado. Al menos existen 17 casos icónicos de marcas chinas acusadas por usurpación intelectual ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Las acusaciones van desde la industria tecnológica, pasando por la textil, la automotriz y la de semiconductores. Y claro, debemos también contemplar el aspecto geopolítico de esto, ¿no? El aspecto geopolítico, es decir, un acuerdo
de libre comercio, un tratado de libre comercio con China, por ejemplo, en el aspecto tecnológico, ahorita hay una carrera y una competencia por la hegemonía y por la influencia tecnológica y de redes entre Estados Unidos, Europa y China. Pese a la gran cantidad de bibliografía especializada, informes académicos y datos propiciados por organismos no gubernamentales, hay ciertos legisladores que presentan argumentos muy vacuos para defender este TLC. Simples cachiporreros que terminan más extraviados que camarón en jaguar locro. ¿Quién de nosotros en este momento nos saca un llavero, nos saca un cargador y tiene lo chino? ¿O no? Tenemos que empezar a legalizar las cosas. Y este TLC lo hace. Para quienes hemos podido, por diferentes circunstancias, viajar, ¿qué será más beneficioso, digo yo? ¿O qué les interesará más? ¿Vendernos o comprarnos? Pues hay más gente que nos quiere comprar que nos quiere vender. Mis panas de Atuntaqui, de Pelileo, de Guayaquil, de Manabí, están protegidos, señores. Porque claro, pues un gigante como China que entra acá sin esa protección, claro que nos acaba. Por eso estoy defendiéndolo, porque no es así. Es verdad que el Tratado de Libre Comercio con China tiene muchas excepciones, pero la problemática viene en que no se negociaron las especificaciones. Y te voy a dar un ejemplo súper fácil. Hay muchas partidas en las cuales benefician a nuestros pequeños productores, por ejemplo, con una camiseta de algodón. China dice, está muy bien, está protegida, no vamos a exportar camisetas de algodón al Ecuador. Pero ¿qué es lo que hace? Nos envían camisetas de algodón con un pequeño bordado o tienen ciertas características que al final para el consumidor del día a día son camisetas de algodón. De esta manera afectan directamente el comercio de nuestros pequeños productores. Y eso es lo que no está especificado en el Tratado de Libre Comercio con China. Y es que los temas sensibles de esta pequeña constitución comercial no se agotan. Otro asunto acordado entre gallos y medianoche son los estándares ambientales que impulsa el gigante asiático. El gobierno de Lasso acordó que el respeto al medio ambiente y a los derechos laborales no son obligatorios para el intercambio comercial. Las empresas chinas que operen en Ecuador podrían tener autonomía absoluta sobre su régimen laboral y ambiental. Vale recordar que China se convirtió en el mayor emisor de CO2 del mundo, con más de 2.900 toneladas de carbono emanadas al ambiente. Y si de residuos sólidos se trata, China genera 395 millones de toneladas anuales. Me pregunto si este es el panorama que le depara al Ecuador. ¿Podemos convertirnos en la Bangladesh, Chad, Irak o Pakistán de América Latina? Entonces, lo que sale de esos patrones de consumo y de industrialización china se traduce evidentemente en desechos industriales, algunos con contenidos muy tóxicos. Esto lo ha analizado a fondo la coalición Basura Cero y concluyen en que lo que va a entrar es todo tipo de desechos industriales, eléctricos, electrónicos, vidrio, chatarra, farmacéuticos. ¿Y nosotros dónde vamos a poner toda esta basura? En las Islas Galápagos, en el Chimborazo, en el río Tomebamba, en el Azuay. ¿Qué vamos a hacer con esta basura? Siendo nosotros uno de los países con la mayor biodiversidad del mundo. En los próximos días, la Asamblea definirá la estocada final. En medio de una guerra declarada contra el terrorismo, el Ecuador podría renunciar a la bonanza de su industria y a la protección ambiental o simplemente rechazar este instrumento. El TLC con China ya atravesó por 4 fases previas, en las que el expresidente Lasso, su gobierno, la Corte Constitucional y los equipos negociadores de China y Ecuador nos pusieron en jaque. Ahora, la ofensiva se encuentra en la cancha del legislativo. El análisis de la Corte Constitucional hemos podido comprobar
que se hizo a partir de un informe presentado ante el conjunto de jueces y juezas por una de las personas integrantes de la Corte, pero que tiene graves omisiones e inconsistencias. El señor presidente de la República actualmente está desesperado porque pase este Tratado de Libre Comercio, pero no ha tenido mesas técnicas con los micro y los pequeños productores de este país. Y también lo que me ha llamado mucho la atención, y quiero ser enfática, es que muchos de los asambleístas no se han dado el tiempo de leer todas las casi 800 hojas de este Tratado de Libre Comercio y tienen mucho desconocimiento y tengo miedo que por eso vayan a votar en contra del pueblo ecuatoriano. El bloque oficialista, ellos están apoyando porque asumen que es la firma del Tratado de Libre Comercio y la aprobación desde la Asamblea Nacional significa salir del subdesarrollo, significa apoyar a los productores del país, lo cual es totalmente contrario. Totalmente contrario, lo único que estamos más bien es profundizando toda la situación crítica que vivimos en el país. Mientras el gobierno quiere subir el IVA al 15% para obtener $1.350 millones y enfrentar al terrorismo, por el otro lado, quiere aprobar un TLC con China que le quitará 600 millones de ingresos. Además, eliminar la posibilidad de obtener más recursos fiscales a través de aranceles de importación. Si Kronfle, Noboa y su oficialismo no se despojan de los dogmas y el conflicto de interés, este TLC con China será la cuenta regresiva de la agonía social y económica de la familia ecuatoriana. Al final del día, lo único que nunca muere es la memoria.